Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un vídeo lleno de emoción, chisme y mucho amor turco. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan. Sí, ese galán que nos tiene a todas suspirando. Y no solo eso, vamos a hablar de cómo, según parece, ha enamorado a Esla Turkoglu. Y atención, atención, no solo eso, sino que lo ha hecho con un gesto increíble. Ya sé, están pensando, otro rumor más. Pero créanme, vamos a analizar esto a fondo, a ver qué hay de cierto, qué hay de chisme y qué hay de pura fantasía. Porque, seamos honestos, todos amamos un buen drama romántico, especialmente si involucra a nuestros actores turcos favoritos. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido sobre series turcas, chismes de farándula y en general, todo lo relacionado con este mundo fascinante, no se olviden de suscribirse al canal. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Además, me ayudarían un montón a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, el rumor que está corriendo como la pólvora es que Halil İbrahim Ceylan, nuestro Kerem de Emanet, ha logrado conquistar el corazón de Esla Turkoglu, nuestra querida Duru de la misma serie, con un gesto que, según dicen, es absolutamente increíble. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, como suele suceder en estos casos, todo empieza con pequeños detalles, miradas sospechosas, comentarios en redes sociales y, por supuesto, la ferviente imaginación de los fans. Esa imaginación que a veces crea castillos en el aire, pero que, admitámoslo, es la que le pone la sal y la pimienta a nuestras vidas. Primero vamos a recordar un poco la historia de estos dos. Halil y Esla trabajaron juntos en la serie Emanet, donde interpretaron a Kerem y Duru respectivamente. Aunque no eran la pareja principal, su química en pantalla era innegable. Muchos fans notaron la conexión entre ellos, incluso fuera de las cámaras. Era esa chispa, esa energía que se palpaba en cada escena en la que compartían. Una conexión que iba más allá del guión y que hacía que suspiráramos cada vez que los veíamos juntos. Durante la emisión de la serie, hubo muchos rumores sobre un posible romance entre ellos, pero nunca se confirmó nada. Ambos actores siempre se mostraron muy profesionales y negaron cualquier relación sentimental. Insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, en el mundo del espectáculo, a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción. Sin embargo, después de que Esla dejara Emanet para emprender nuevos proyectos, los rumores resurgieron con más fuerza. Algunos fans aseguraban haberlos visto juntos en diferentes lugares, compartiendo cenas y momentos especiales. Testimonios que, aunque no confirmados, alimentaban la esperanza de un romance entre los dos. Pero, ¿qué es este gesto increíble del que tanto se habla? Aquí es donde la cosa se pone interesante y también un poco nebulosa. Hay varias teorías circulando, y vamos a analizarlas una por una. Porque aquí, en este canal, no dejamos nada al azar. La primera teoría, y quizás la más extendida, es que Halil le dedicó a Esla una canción. Sí, así como lo escuchan. Aparentemente Halil, que también es cantante, compuso una balada romántica inspirada en Esla y en la relación que tuvieron en Emanet. La canción, según dicen, habla de un amor prohibido, de miradas furtivas y de un sentimiento que no se puede ocultar. Una melodía que refleja la intensidad de sus emociones y que plasma en notas musicales todo lo que siente por ella. Esta teoría cobró fuerza después de que Halil publicara un adelanto de una nueva canción en sus redes sociales. Aunque no reveló el título ni la letra completa, muchos fans aseguraron que se trataba de una dedicatoria a Esla. Algunos incluso analizaron la melodía y la letra que se podía escuchar en el adelanto, encontrando similitudes con la historia de Kerem y Duru en Emanet. Detectives del amor, así los llamo yo. Imaginemos la escena, Halil, con su guitarra en mano, cantando con el corazón en la mano. La melodía suave, las palabras cargadas de sentimiento. Un verdadero cuento de hadas moderno. Otra teoría, un poco más romántica y elaborada, es que Halil organizó una sorpresa muy especial para Esla. Según esta versión, Halil alquiló un lugar precioso, decorado con flores, velas y fotografías de ambos. Invitó a Esla a ese lugar y le declaró su amor de una manera muy conmovedora. Imagínense la atmósfera. Un ambiente mágico creado solo para ellos dos.
Algunos fans incluso afirman que Alil le regaló a Esla un anillo, no necesariamente de compromiso, pero sí un símbolo de su amor y compromiso. Esta teoría se basa en algunas fotografías que circularon en redes sociales donde se veía a Esla luciendo un anillo en su mano izquierda. Aunque el anillo era muy discreto, los fans no tardaron en relacionarlo con Alil. Ojo avizor. Nada se les escapa a nuestros seguidores. Pensemos en la logística, Alil, planeando cada detalle, buscando el lugar perfecto, seleccionando las flores, eligiendo las fotografías. Un verdadero despliegue de romanticismo. La tercera teoría, y quizás la más realista, es que Alil simplemente le demostró a Esla su apoyo incondicional en un momento difícil. Como saben, la vida de los actores no siempre es fácil. Están constantemente expuestos a la crítica, a la presión y a los rumores. Una vida bajo el escrutinio público que puede llegar a ser extenuante. Según esta teoría, Esla estaba pasando por un momento personal complicado, quizás relacionado con su carrera o con su vida sentimental. Alil, al enterarse de esto, se puso en contacto con ella y le ofreció su apoyo, su amistad y su cariño. Un hombro en el que apoyarse, un oído que escucha, una mano que ayuda. Este gesto, aunque quizás no tan espectacular como las otras teorías, sería un gesto de gran nobleza y generosidad por parte de Alil. Demostraría que su interés por Esla va más allá de lo profesional y que se preocupa por su bienestar. Un amor en la sombra, silencioso pero poderoso. Ahora bien, después de analizar todas estas teorías, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál es el gesto increíble que Alil le dedicó a Esla? Esa es la pregunta del millón. La respuesta, como suele suceder en estos casos, es que no lo sabemos con certeza. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido los rumores. Han mantenido un silencio absoluto al respecto, lo que por supuesto alimenta aún más la especulación. Un silencio que a veces vale más que 1000 palabras. Podríamos pensar que este silencio es una estrategia para mantener viva la llama del interés mediático. O quizás simplemente están protegiendo su intimidad. Sea cual sea la razón, el silencio de Alil y Esla nos deja con la incertidumbre. Sin embargo, independientemente de cuál sea la verdad, lo que sí podemos afirmar es que Alil y Esla tienen una conexión especial. Se nota en la pantalla, se nota en sus interacciones fuera de ella y se nota en la forma en que los fans los ven. Una energía que los rodea y que es innegable. Quizás su relación sea solo una amistad muy fuerte, quizás sea algo más. El tiempo lo dirá. Solo el tiempo es capaz de desvelar los secretos del corazón. Lo que sí es cierto es que esta historia nos tiene a todos enganchados, esperando a ver qué pasa. Somos como niños esperando la llegada de los Reyes Magos. Y mientras tanto podemos seguir soñando con un final feliz para esta pareja, con un amor que trasciende la pantalla y que se convierte en realidad. Porque al fin y al cabo todos amamos las historias de amor, especialmente si involucran a nuestros actores turcos favoritos. Un escape de la realidad, un momento de fantasía que nos hace olvidar nuestros problemas. Pero más allá del romance, también es importante destacar la profesionalidad de ambos actores. Tanto Alil como Esla han demostrado ser grandes talentos, capaces de interpretar personajes complejos y de conectar con el público. Su trabajo en Emanet fue impecable y es gracias a ellos que la serie tuvo tanto éxito. Un éxito que les ha valido el reconocimiento internacional y el cariño de millones de fans. Y es precisamente este cariño de los fans lo que alimenta estos rumores y especulaciones. Queremos verlos juntos, queremos que su amor traspase la pantalla. Queremos creer en un final feliz. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Alil y Esla están enamorados? ¿Cuál creen que es el gesto increíble del que tanto se habla? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también son @Team Alil Isla. ¿Será que algún día veremos a Alil y Esla juntos en la alfombra roja, tomados de la mano y confirmando su amor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos soñando y especulando. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chisme? Hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y rumores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recapitulando, hoy hablamos sobre el rumor que está corriendo como la pólvora sobre Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, y de cómo, supuestamente, Alil enamoró a Esla con un gesto increíble.
Analizamos diferentes teorías y especulaciones, y llegamos a la conclusión de que, aunque no podemos confirmarlo con certeza, la conexión entre estos dos actores es innegable. Un misterio que nos mantiene en vilo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta saber qué piensan sobre este tema y sobre cualquier otra cosa que les interese. Quiero que este canal sea un espacio de encuentro y debate. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme, y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo traerles más chismes jugosos y noticias exclusivas. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor. Y con los galanes turcos.